Ahora sí entiendo que tenemos la posibilidad de conversar con el senador. Senador. Sí, ahí la estoy escuchando. Perfecto. Muy bien, solucionamos ¿Cómo está, Viviana? entonces. Buenas tardes. Muy bien, y usted. Solucionamos entonces el problema para poder conversar. Senador, por cierto, nos gustaría comenzar por escuchar sus palabras de qué le parece el proyecto que reciben ustedes que van a comenzar a analizar. Bueno, por supuesto que el proyecto me parece muy mal y espero que en el Senado, como ha ocurrido en otras oportunidades, podamos corregirlo sustantivamente, que es lo que se necesita. Hoy día empezamos la tramitación y volvió a quedar claro lo que es el problema que existe desde el día 1. La educación chilena tiene problemas de calidad y tiene problemas de equidad, pero la verdad es que ni el llamado fin al lucro, ni el tema del financiamiento compartido, ni el tema de la selección afectan esos problemas de fondo de la educación pública y en general de la educación municipalizada. Senador, particularmente en el caso de que se haya rechazado la indicación en el caso de los arriendos, que era esta posibilidad que se les daba, que se mencionó en un momento que fue uno de los acuerdos con los cuales se llegó con la Iglesia Católica, ¿qué le parece a usted puntualmente que se haya rechazado este tema? Mire, fuera de que demuestra el desorden con que el gobierno tramita esta iniciativa, la verdad que es un tema, el de los arriendos, completamente accesorio. La gente podrá decir, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de arriendos? ¿Qué tienen que ver los arriendos con la calidad de la educación o con la equidad en el sistema educacional? Y el tema, Viviana, parte de lo siguiente. El proyecto de ley le hace una exigencia completamente inaudita a los colegios particulares subvencionados, ya sea con lucro, sin lucro, de iglesia, de corporaciones. Les obliga a ser dueños de los inmuebles donde funcionan. Como en la práctica eso no va a resultar posible, se abrió una pequeña ventanita, que por lo demás no se iba a aplicar a más de un 1% de los colegios particulares, con esta fórmula del arriendo, que fue precisamente la que no se aprobó en la Cámara. Pero el problema no tiene que ver con los arriendos, el problema tiene que ver con que se le está formulando una exigencia a los colegios particulares subvencionados que aunque quisieran no van a estar en condiciones de cumplir. ¿Por qué? Entonces, senador, independiente que se reponga esa indicación, pensando en las críticas que surgen de algunos sectores de decir que, como está la reforma actualmente, se cerrarían muchísimos colegios, ¿usted está en esa línea independiente de que se apruebe o no? Porque, por ejemplo, conversábamos instantes con el diputado Walker, quien insistía que esto era clave para que efectivamente no se corriera o no se avanzara en este miedo que hay de ciertos sectores de que se cerrarían colegios si la reforma se aprueba tal como está. Mire, lo que pasa, Viviana, es lo siguiente. El corazón de esta reforma, ¿se acuerda usted que se habló mucho del corazón de la reforma tributaria? Es simplemente terminar con la educación particular subvencionada. ¿Por qué se lo digo? Porque hay una norma del artículo de la ley que se aprobó ayer en la Cámara, que no se menciona, pero que dice que no se van a poder crear ningún colegio particular subvencionado nuevo. Esa es una norma que tiene el proyecto. Y además tenemos esta nueva exigencia. Se dice, mire, los colegios particulares subvencionados, para subsistir, tienen que ser dueños de sus inmuebles. Nunca en Chile había existido esa exigencia. Y más aún, cuando se trata de un colegio particular pagado, no se le hace esa exigencia. Basta con tener un contrato de arriendo de 5 años plazo. Pero aquí se dice, mire, todos van a tener que ser dueños de los inmuebles. Y en consecuencia caemos en esto del arriendo. Entonces, el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es, queremos que en Chile subsista una educación pública, ojalá fuerte y realmente mejor perfilada que la actual, en conjunto con una educación particular subvencionada y que ambas contribuyan a una mejor educación. Ese es el fondo del debate y no si hay arriendo, si no hay arriendo, si se sanciona esto, si no se sanciona esto. Senador, y ese yo creo que va a ser la discusión en el Senado. Ahora, cuando se plantea el tema de la compra de los colegios o del arriendo, se discute esto por el tema del lucro. Y ahí hay una discusión porque finalmente por parte de la nueva mayoría se dice fin al lucro. Sabemos que esto es una de las principales cimientos, podríamos decir, de la reforma educacional. Pero desde la Alianza se habla más bien de justa retribución. ¿Cómo se puede avanzar en esta materia cuando finalmente vemos que estas posiciones difícilmente se van a encontrar? Y es por eso que el gobierno insiste en ya sea que los particulares subvencionados sean dueños de los colegios o se arrienden, porque tienen que regular ahí también un mercado que en este momento no tiene mucha regulación. A eso apunta. A ver, este es un mercado que tiene una enorme cantidad de regulación. Si usted le pregunta a un sostenedor de un colegio particular subvencionado de iglesia, de corporación o una sociedad educacional, le va a decir que están tapados de regulaciones. Pero usted tiene toda la razón.
Hoy día nosotros tenemos un 53-54% de la matrícula que es particular subvencionada. Esos colegios, esa matrícula, hoy día tiene sustantivamente mejores resultados que la educación pública. Ahora, hay colegios que, comillas, se dice que lucran, que tienen muy buenos resultados y otros colegios que tienen malos resultados. Pero como esta reforma es una reforma ideológica, lo que se dice es, mire, de los 5.000 colegios particulares subvencionados que hay en Chile, hay otros 5.000 municipales. A todos esos colegios les vamos a hacer estas exigencias de las que estamos conversando. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado práctico que esto tiene? Por supuesto, un detrimento de lo que es hoy día la opción preferente de los padres y apoderados que han resuelto que prefieren que sus hijos vayan a colegios particulares subvencionados y no a colegios municipales, precisamente por el mal estado en que estos se encuentran. Senador, entonces, ese es el tema de fondo. En este punto en particular que tiene que ver con el lucro, ¿cómo se puede regular? Porque usted también lo dice y hay ciertas coincidencias. Yo creo que en esto es bastante transversal. Hay colegios que lucran, que no reinvierten los recursos y que obviamente esto va en desmedro de los alumnos que están en esas instituciones. Entonces, ¿cómo se podría regular el lucro? Por una parte sabemos que hay sectores de la nueva mayoría que dicen tipifiquémoslo como delito. Esto claramente la alianza está en contra. Entonces, ¿qué entidad, cómo se podría avanzar para efectivamente decidir y decir, bueno, efectivamente este colegio está lucrando o no? Acá estamos hablando de una justa retribución. Claro, lo que pasa, Viviana, es lo siguiente. Aquí hay un tema otra vez conceptual. Aquí lo que se quiere es que en definitiva ni siquiera exista esta denominada justa retribución. Uno, por supuesto, podría pensar en distintos mecanismos de regulación en la línea de lo que usted señalaba. Si hay un sostenedor, ¿no es así?, que en definitiva abusa, no cumpla con la ley, no tiene el colegio con las instalaciones adecuadas, no le paga a sus profesores, obviamente que ahí vamos a estar frente a una situación de abuso. Pero esa no es la situación general, ni mucho menos. Aquí hay un argumento, mire, nuevamente absolutamente ideológico. Se dice, mire, hay colegios que lucran, pero uno va y dice, a ver, pero vamos viendo. Hoy día en Chile, para que usted se haga una sola idea, el 70% de los colegios particulares subvencionados son de un sostenedor, habitualmente un profesor, que tiene menos de 300 alumnos. El senador Carlos Montes, del Partido Socialista, que no piensa como yo en estas materias, decía el otro día, obviamente que ahí no hay ninguna posibilidad de lucro. ¿Usted cree que va a haber una gigantesca ganancia en un colegio que tiene 300, 400 alumnos, que tiene un solo sostenedor? Entonces, de esos estamos hablando de miles de colegios. Por lo tanto, lo que yo espero en la discusión en el Senado, mire, se lo digo francamente, que pase lo mismo que pasó con la reforma tributaria, que cuando empiecen a venir los exministros de los propios gobiernos de la concertación, el mundo académico, organizaciones de sostenedores, va a quedar en evidencia que lo que hay aquí es fundamentalmente un prejuicio. Lo que importa es que los colegios sean buenos, que los colegios tengan calidad, que los colegios apunten a una adecuada integración. Y eso no tiene que ver con si el colegio es un colegio de iglesia, es un colegio particular subvencionado de una sociedad educacional, tiene que ver precisamente con si brinda o no brinda una educación bien perfilada. Senador, otro de los aspectos, hablamos un poco del fin al lucro, el copago, que también ahí hay cierta análisis si se va a poder o no poner fin, pero otro tema también es el fin a la selección, y esto, la selección que hacen los colegios, también incluye a los particular pagados en este caso. ¿Qué le parece a usted esta medida? Usted está en contra, señala que esto podría llegar a ser hasta anticonstitucional. Mire, lo que pasa es lo siguiente, es re importante definir de qué estamos hablando. Cuando se habla de selección, hay mucha gente que entiende discriminación. Y yo, por supuesto, que estoy totalmente en contra que cualquier colegio, por lo demás lo ordena así la ley de antidiscriminación, pueda, por ejemplo, discriminar y decir, mire, ¿sabe qué más? Usted es de esta confesión religiosa, usted no puede entrar en este colegio. O como ocurre en algunos casos, que por supuesto está muy mal, que se diga, mire, resulta que si los padres son separados o no están casados, entonces no se acepta al niño en este colegio. Eso tiene que ver no con admisión, sino que tiene que ver fundamentalmente con discriminación. Y la discriminación tiene que estar, de hecho está, prohibida en todo el sistema educacional. Entonces, ¿qué estamos discutiendo, Viviana? Estamos discutiendo otra cosa. Hoy día, hasta sexto básico, no es posible que los procesos de admisión establezcan pruebas de conocimientos para los alumnos. Y lo que se está discutiendo es si eso tiene que ser igual para, en definitiva, la enseñanza media. Estamos hablando en concreto de lo que pasa o no pasa con los llamados liceos de excelencia
en el cual el más emblemático es el Instituto Nacional. Y aquí hay dos posiciones. Unos como yo decimos, no hay inconveniente en que los colegios puedan tener una admisión por mérito. No tiene que ver con discriminación política, ideológica, étnica, de raza, de sexo, nada. Es simplemente por mérito. De primero a sexto básico, todos estamos de acuerdo. No debe haber ningún proceso de admisión por conocimiento. En eso hay consenso. Entonces, ¿dónde está la discusión? La discusión está si en la enseñanza media es razonable o no que existan colegios que hagan pruebas a sus alumnos para que los que tengan mejores conocimientos puedan ingresar a ellos. Senadora, aprovechando esta conversación, también me gustaría tocar con usted otro tema que ha estado, por cierto, la contingencia que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Hay ciertas conversaciones que está teniendo su partido con el gobierno y durante este fin de semana también la ministra Rincón fue bastante clara en señalar que la postura, al menos del Ejecutivo, es avanzar en terminar con los aportes reservados. Y el presidente de su partido dice que hay ciertas coincidencias en este tema. ¿Usted cree que se debe avanzar en eliminar los aportes reservados del financiamiento de las campañas políticas? Mire, yo creo que es un tema perfectamente opinable y en consecuencia lo que hay que preguntarse es por qué lo vamos a reemplazar. Este tema de los aportes reservados, ¿cuándo surgió? Surgió en un acuerdo durante el gobierno del presidente Lagos y que, como ya se sabe, antes había una verdadera caja negra completa en materia de financiamiento de las campañas y lo que se estableció en esa oportunidad era que definitivamente las empresas podían efectuar esos aportes reservados. ¿Por qué en esa oportunidad se estableció que debían haber aportes reservados? Precisamente para cortar, por así decirlo, el vínculo entre los aportes y quienes los recibían. Esa fue la lógica, esa fue la justificación. Si eso en definitiva hoy día se estima que no funciona, yo no tengo absolutamente ningún inconveniente en que lo revisemos. Ahora, todo el mundo está diciendo a veces, bueno, perfecto, ahora que las campañas sean todas de financiamiento público. Entonces yo pregunto, bueno, perfecto, ¿y cómo vamos a distribuir el financiamiento público? Yo creo que los sistemas que en el mundo funcionan bien son los sistemas que tienen transparencia y que simultáneamente tienen aportes del sector privado, de las personas y, por supuesto, como ocurre hoy día en Chile, una devolución de gasto o un, en definitiva, reembolso respecto de los resultados que se obtienen en las votaciones. Para ser claros, claro, eso es la discusión que se pudiese dar en cómo financiar, pero para ser claros, terminar con los aportes reservados que entidades jurídicas no puedan colaborar o hacerlos públicos, porque ahí también hay dos posturas distintas. Claro. Mire, exactamente, eso es precisamente lo que hay que conversar. Yo estoy absolutamente abierto a analizar ambas alternativas. De estas dos alternativas, en eliminarlos o hacerlos públicos? Mire, es que yo creo que tiene que haber una combinación. Le vuelvo a decir, cuando estas cosas se discuten, hay que discutirlas bien. ¿Por qué se estableció esta suerte de reserva? Se estableció esta suerte de reserva precisamente para que no hubiera un espacio a la extorsión de quienes en definitiva realizaban los aportes. Entonces, perfecto. Entonces nosotros decimos muy bien, hemos llegado a la conclusión de que este procedimiento que establecimos hace un tiempo no funciona. Mi pregunta es ¿por qué lo vamos a reemplazar? Perfecto. ¿Cuál va a ser el nuevo mecanismo? ¿Se fija? Pero yo estoy absolutamente abierto a que tengamos una discusión serena, bien pensada, sin demagogia, respecto del sistema, sin duda. Vamos a estar entonces también atentos a esa discusión. Le agradecemos el contacto, senadora Alamán. Ya muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, hacemos nuevamente un pequeño alto, pero pronto ya estaremos de vuelta con más noticias.